Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, les invito a hacer un breve resumen de lo que hemos recorrido junto a los discípulos y también junto a Jesús durante estos días. Justamente el Evangelio de hoy nos dice que Jesús resucitó y primero se le apareció a una mujer, María Magdalena. Eso lo escuchamos y lo meditamos al inicio de esta semana. También se nos dice que se apareció a 2 de sus discípulos. También lo meditamos ya al segundo día de esta octava de Pascua, cuando tomábamos el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, y teníamos allí a los discípulos de Emaús. Eran 2, ¿no? Luego dice que también se apareció a los 11, y también lo hemos visto. Después hemos visto cómo Jesús aparecía en medio de ellos, ¿no? También comió con ellos este pescado. Jesús se hizo visible, presente, tangible cuando estaba a la orilla, ¿no? Que lo veíamos el día de ayer. Entonces, hoy el Evangelio según San Marcos nos está presentando como este resumen. Y también nosotros tenemos que de alguna manera resumir todas las enseñanzas que hemos aprendido durante esta semana. Digamos que eso ha sido casi como un retiro. Un poco intermitente porque nos reunimos a esta hora y luego tienen que hacer otras cosas en su casa, pero de alguna manera tiene cierta conexión, ¿no? Y hasta el día de hoy hemos estado nosotros aprendiendo más sobre la resurrección. Podemos decir lo siguiente entonces, queridos hermanos, y es que la resurrección es una amenaza para algunos. ¿Recuerdan? Sobre todo los sumos sacerdotes, ¿se acuerdan esa palabrita que les dije que se aprendan? ¿Cómo era? Saduceos, ¿no? Saduceos. Eso quiere decir que hay personas que no quieren saber nada de la resurrección, porque eso va en contra de sus intereses terrenales, mundanos. Pregúntale a la persona que quiere tener muchas cosas aquí en la tierra, si está pensando en el futuro del cielo. Solo quiere estar aquí. Aquí quiero aglomerar todo para mí, ¿no? Primer punto, la resurrección es una amenaza para algunos, sobre todo para los tiranos, sobre todo para los que quieren manipular a los demás, sobre pretexto de las cosas terrenales. Por otro lado, la resurrección es en cambio una fuerza, escucha bien, invencible, una fuerza invencible, es una realidad invencible que capacita al ser humano a ser, ¿qué cosa? Libre, completamente libre. Ya nada ni nadie me puede amenazar con algo, porque soy completamente libre. Quítame mis manos, si quieres córtamelas, quítame mis piernas, quítame mi vida. Yo sé que después lo voy a recuperar. Mis manos, mis pies, toda mi vida la voy a recuperar. Segundo punto, es una fuerza, es una realidad invencible. Tercer punto, la resurrección no es solamente espiritual, no solamente decir Jesús resucitó como que espiritualmente en nuestros corazones. La resurrección es también corporal, implica el cuerpo físico de Jesucristo, que ese cuerpo mismo que tuvo mientras estuvo aquí en la tierra, que lo tuvo también de la Santísima Virgen María, ese mismo cuerpo es el que ha sido glorificado. Y eso significa que la resurrección también tiene un efecto actual y presente para nosotros en nuestra vida humana, ¿no? Tercer punto. Cuarto punto. Es difícil creer en la resurrección. Y eso también es de alguna manera un aliciente para nosotros. Es difícil creer. ¿Dónde lo vemos? En los discípulos. No podían creer fácilmente. Le venían a contar unos, otros y como que no, sí, pero no sé, ¿será que es verdad? Pero si lo dice María Magdalena, no sé, quizás no es verdad. Si lo dicen los discípulos de Emaús, tampoco. Y como que no creían. Al final del texto del Evangelio de hoy nos dice Jesús que antes de enviarles a anunciar, tuvo que sacarles en cara su incredulidad.
sacarles en cara. Es decir, que Jesús tuvo que decirles, hey, ¿por qué no creen? ¿No? Y eso, repito, es un aliciente para nosotros, porque nosotros tampoco vemos a Jesús frecuentemente. No lo vemos cotidianamente y te viene a saludar y te dice, aquí estoy, ¿no? Sino que la resurrección, y eso aprendemos de los discípulos, la resurrección no es solamente que alguien me cuenta y yo digo, ah, sí, está bien, y asiento con la cabeza. No es solamente ni siquiera ver a Jesús, que Él venga y te hable, ¿no? La resurrección se da desde una firme aceptación de la persona de Jesucristo, y esa persona tiene que hacerme a mí entrar en su resurrección, a tal punto que no es algo que me viene de afuera. Como decíamos, el Espíritu Santo es el que hace que esa palabra penetre, que esa realidad penetre, y entonces sí, yo puedo decir desde dentro, desde mi corazón, si queremos decirlo así, o desde mi alma, ¿no? Yo creo en la resurrección. Porque puede ser que me cuenten todos los milagros eucarísticos y que me digan todos los argumentos científicos que hay de la sábana santa, el manto de Turín, para decirme, wow, por allí me presentan esta imagen del manopelo, y entonces yo digo, wow, sí, está bien, creo en eso. Pero si es solamente exterior, eso se vuelve solamente una ideología, una filosofía. Pero realmente fe es cuando tú tienes un impacto interior. La fe en la resurrección entonces no es cosa difícil, no es cosa fácil, cuando uno pretende que le venga de afuera. Entonces, digamos la última enseñanza, la quinta, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que nosotros podamos tener experiencia, experimentar la resurrección. Y por ello estamos en tiempo pascual, que significa estamos clamando al Espíritu Santo para poder experimentar que acontezca en nosotros la resurrección. Este es el resumen de esta semana. Y una última enseñanza, y voy a hacer una pregunta que ustedes van a tener que responderla al final de esta Santa Misa, para que se queden hasta el final, y algunos se quieren ir antes de la bendición. Entonces, para que se queden hasta el final, voy a hacer una pregunta que tiene que ver justamente con esta última enseñanza. El Evangelio nos presentó a los discípulos incrédulos, pero todos los días, en cambio, de entre semana de la octava de Pascua, en la primera lectura, nos presentó a los discípulos, a los apóstoles, sobre todo a Pedro y a Juan, con una valentía impresionante. Una valentía admirable. Ya no les importaba si inclusive perdían la vida. ¿Por qué? Porque estaban llenos de este Espíritu Santo que les hacía una promesa que ellos la aceptaban con una total y absoluta convicción. Y entonces yo tengo que anunciar a este resucitado. Y aquí viene justamente esto. En todas estas primeras lecturas había un anuncio, el anuncio de la resurrección. ¿Cómo termina hoy el Evangelio? Que vayan, ¿no? Y prediquen, anuncien. Es un envío misionero. Y aquí viene entonces la pregunta. ¿Sabías tú qué significa la palabra aleluya? La palabra aleluya. No está permitido ir a buscar ahorita, salirse del internet, ir a buscar en Google o alguna cosa así. No está permitido. Si lo sabes, entonces vas a poner ahí el significado real de lo que significa aleluya. Si no lo sabes, pues pon allí no lo sé. Y entonces al final de la misa voy a decir qué significa y van a entender qué conexión tiene la palabra aleluya con todo el misterio pascual y también con el mensaje, o mejor dicho, el anuncio de el resucitado, o dicho de otra forma, del envío de Jesucristo que le hace a sus discípulos para que vayan y anuncien la buena nueva, ¿no? Entonces vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de poder vivir profundamente nuestra fe, y ahora que estamos casi por terminar la octava pascual,
que todos estos días en los que hemos aprendido un poquito nos sirvan para poder aplicarlos a nuestra vida, porque de nada serviría solamente conceptos y teoría si no se vuelve realmente vida. A ella le pedimos esta gracia, que así sea. Voy a responder la pregunta que había hecho, ¿no? ¿Qué significa aleluya? Pues es algo muy sencillo que se nos va a grabar fácilmente, ¿no? El término aleluya obviamente es un término hebreo, ¿no? No es español. Y está compuesto por 3 palabras, ¿sí? La primera es alel, alel. La segunda es u y la última es ya, ¿no? Alel en hebreo significa alabanza, alabar, ¿no? La palabra u, para nosotros solamente es una letra, ¿no? Pero para ellos es una palabra. Es la segunda persona plural imperativo, ¿no? Es decir, ustedes, ¿no? Pero de forma imperativa, ustedes, ¿no? Alel, u, y luego ya. Ya es la forma reducida o la abreviación del término Yahvé, es decir, Señor, referido a Dios, ¿no? Entonces, si unimos esto, la palabra aleluya, etimológicamente, significa alaben ustedes a Dios, a Yahvé, ¿no? Alaben ustedes a Yahvé. Y esto no es dicho de una persona que no quiere alabar y dice, ustedes alaben mientras yo hago otra cosa. No, aleluya es dicho de una persona que está ya alabando a Dios y está tan enamorado, tan apasionado de esta alabanza que quiere que los demás también alaben a Dios. Y entonces dice, alaben a Dios. Es como decir, alaben conmigo. Ustedes también alaben a Dios de forma imperativa, ¿no? Y eso es muy bonito y concuerda justamente con lo que hemos dicho el día de hoy. La misión. ¿En qué consiste la misión? En estar encendidos, llenos de fuego por Dios. Y entonces quiero salir y decirles a todos, alaben a Dios, alaben al Señor, alaben a Yahvé. Eso significa aleluya. Aleluya, en otras palabras, significa es una misión. Tú tienes que ir y hacer que los demás también alaben a Dios. Qué bonito, ¿no? Y por eso en esta misa al final voy a decir, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. ¿Qué quiere decir? Vayan en paz con esta misión. ¿Con esta misión? ¿De qué? De que los demás también, contagiados por ustedes, puedan alabar a Dios.